Bienvenido al canal de Historias de Guerra. Compartiremos historias y cartas de personas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. No olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Disfruta del programa. 22 de enero. La tarea de Marek era establecer comunicación inmediata con nosotros en cuanto llegáramos a nuestras nuevas posiciones. Yo y mis camaradas emprendimos el regreso, atormentados por muchos pensamientos perturbadores. Poco me importaban las pocas armas y municiones que nos quedaban. Lo único que me rondaba por la cabeza era cómo íbamos a ser físicamente capaces de cargar con todo. Nuestros estómagos estaban vacíos y el frío cortante nos helaba hasta los huesos con la más mínima brisa. Ya había anochecido cuando el teniente Augst y el Feldfebel-Kupal, los jefes de pelotón, vinieron a verme. Les conté la situación. Caballeros, la situación es pésima. La resistencia de nuestros camaradas en los frentes sur y oeste de la caldera ha sido quebrada. Las unidades están siendo retiradas a la ciudad en grupos apresurados. Ahora hay calderos del norte y del sur en la ciudad. Esta noche nuestra división se retirará detrás de Gorodische, al borde occidental de la ciudad. Vamos a operar en la retaguardia, y luego temprano en la mañana en 2 etapas a retirarse a nuestras posiciones asignadas. Hauptmann Krause me mostró estas posiciones en el mapa. Mira aquí, en mi mapa, están aquí, donde el río Mokraja-Mechetka desemboca en el río Orlovka. La línea del frente aquí está casi en ángulo recto y va primero de oeste a este y luego de norte a sur. Por lo tanto, debemos retirarnos en dirección este hacia las afueras del noroeste de la ciudad. ¿Tenemos camaradas que ya no puedan moverse sin ayuda? No. Bien. Y animen a los hombres para que no haya rezagados. Los soldados marcharán en parejas, como hicimos la última vez. Quien se quede atrás, no lo recogeremos y morirá congelado. La cabeza de la columna se moverá a un ritmo que todos puedan manejar. Augst, usted permanecerá en la retaguardia de la columna. Yo me adelantaré y me aseguraré de que no nos salgamos de la carretera. ¿Alguna pregunta? Oh sí. La retirada comenzará a las 0600 horas, para que antes del amanecer podamos cubrir una distancia suficiente para evitar que el enemigo nos siga. Así que, ¿hasta mañana? 23 de enero. Por fin pasó la noche. A las 6 los soldados se pusieron en marcha. Presentaban un espectáculo que habría causado risa si la situación no hubiera sido tan grave, figuras apenas reconocibles acurrucadas en los restos de sus uniformes, que les proporcionaban la mínima protección contra el frío. A mis soldados les quedaba la única ametralladora, que antes había estado en servicio en la compañía de ametralladoras pesadas de nuestro antiguo batallón. La ametralladora estaba dañada y la dejamos en su antigua posición. La segunda ametralladora fue dañada por la metralla. Nuestro arsenal consistía en fusiles, varias pistolas P08 Purevellem y algo de munición. Además, aún nos quedaban 10 a 12 piezas de granadas de mano, huevos. Poco a poco, para que todo el mundo pudiera seguir el ritmo, yo y la sección de control de la compañía fuimos calculando la mejor ruta a seguir. Era fácil cometer un error grave cuando todo el paisaje circundante estaba cubierto de nieve profunda. No hicimos ninguna parada de descanso hasta que llegué a la conclusión de que el enemigo ya no podía observarnos. Seguía reinando la calma, gracias a Dios. Pasó algún tiempo, sin embargo, hasta que el teniente Augst subió con los rezagados. Era difícil reconocer a nuestros propios camaradas. Tuvimos que acercarnos e intercambiar algunas frases para asegurarnos de que estábamos hablando con ellos. Los cascos estaban tan calados sobre la cabeza que solo se veían los ojos. Mientras estos valientes soldados ejecutivos se estiraban indiferentes en la nieve, recuperando el aliento, les dije unas palabras. Les dije que nos detendríamos más a menudo, pero solo por poco tiempo, para que el sudor del cuerpo no tuviera tiempo de congelarse. Y así nos adentramos más hacia el este, en la ciudad, una retaguardia que podría llamarse cualquier cosa menos eso. Sin embargo, habíamos cumplido nuestra tarea. Llegamos a las alturas cuando ya estaba anocheciendo. Desde unos 8 kilómetros hasta las afueras de la ciudad conseguimos caminar unos 4 kilómetros en línea recta. Todos estábamos completamente agotados. Descubrimos 3 antiguos refugios en la ladera.
Alguna vez debieron estar ocupados por una unidad de retaguardia o personal de comunicaciones. No lo sabíamos. Los refugios estaban cubiertos de nieve y con una capa de hielo en el interior. Decidí que allí pasaríamos la noche. Algunos de los soldados estaban a punto de desplomarse literalmente de cansancio. Asigné 2 soldados de guardia, los centinelas se organizaron en 4 medios turnos. Iban de refugio en refugio. Aux, Kupal y yo también nos repartimos la noche en turnos. Todos nos acurrucamos como sardinas en lata y nos calentamos unos a otros con el poco calor que nos proporcionaban nuestros cuerpos. Pronto la nieve fresca cubrió nuestras huellas y dejé que los centinelas se pusieran a cubierto. Más que nadie, me di cuenta de que todos nuestros destinos estaban en manos de Dios. Estaba dispuesto a aceptar con paciencia lo que me esperaba. 24 de enero. Afuera había luz. Alguien en la entrada había retirado la lona que protegía del frío exterior. Nevaba. Durante la noche ya nos había nevado bastante. Hoy, 24 de enero, el cielo vuelve a estar despejado y sin nubes. Nos desenterramos de la nieve y empezamos a avanzar hacia el este. La nieve profunda nos hacía muy difícil avanzar. No se veía ni un alma. Hoy debíamos llegar a la ciudad. Todos tuvimos que soportar una noche que parecía interminable. La nieve profunda había protegido nuestros refugios de las heladas. Pero ahora, con el tiempo despejado, volvimos a sentirla en toda su crudeza. No podíamos movernos tan recto como nos hubiera gustado. Los numerosos embudos llenos de nieve nos hacían desviarnos constantemente hacia los lados, lo que dificultaba mucho el camino. Si mi reloj marcaba la hora correcta, era poco más de mediodía. En un terreno llano que apareció en la nieve, como por orden, nos detuvimos de nuevo para descansar. Procuramos mantenernos algo separados unos de otros, para no formar un grupo apretado. De pronto Pavellec, que poseía la visión de un milano, señaló en dirección a la ciudad a un invisible y exclamó: Herr Hauptmann, mire allí. Hay una enorme bandada de cuervos. Y donde los cuervos se pelean, tiene que haber algo comestible. Y tenía razón. Los cuervos se peleaban a 300 a 400 metros de nosotros. Se elevaban en el aire y volvían a lanzarse hacia algún objeto oscuro. Podía verlo claramente a través de mis prismáticos, pero no podía distinguir lo que era. Zusko, ve allí. Lleva a Nemetz contigo. Veamos si tu suposición se mantiene. Ambos vadearon la nieve. La esperanza de encontrar algo comestible les hizo avanzar. Ambos regresaron al cabo de media hora. La caminata mereció la pena. Encontraron un contenedor en ruinas, uno de los que nos habían lanzado desde el aire, con más de 30 barras de pan en su interior. Algunos de los panes habían sido picoteados por los cuervos, pero no nos enfadamos con ellos por eso, pues de lo contrario nada habría llamado la atención de Pavellec. Pensé en los otros camaradas del grupo de Krause, y luego en la orden del mando del ejército de que los recipientes tirados debían ser regalados. Me quedé con 10 panes y los repartí entre los soldados. El resto lo recogieron Dittner y 2 soldados. Debían llevarlos al puesto de mando del grupo Krause y quedarse allí a esperar nuestra llegada a las nuevas posiciones. Después, Marek nos los traería. El pan estaba tan congelado que ni el más desconsiderado podía morderlo. Nos poníamos trozos de pan en los pantalones para descongelarlo y calentarlo allí. La última hogaza acababa de ser cortada en pedazos con una bayoneta cuando se oyó un grito. ¿Rusos del frente? Miré por los prismáticos y decidí que debía de estar soñando. A unos 1000 metros por delante, una muralla viva negra avanzaba hacia nosotros. Volví a mirar para asegurarme de que no estaba loco. No, era cierto, en una franja de unos 100 metros, varias filas de rusos avanzaban con las manos atadas, una tras otra, y directamente en nuestra dirección. Les seguían varias figuras dispersas por toda la anchura de esta larga fila. Se mantenían a una distancia de unos 30 o 40 metros unos de otros y empuñaban fusiles automáticos en las manos. Juntos eran al menos 400 hombres, pero podrían haber sido 600 o incluso 800. No tenía ni idea exacta.
¿Eran condenados o prisioneros rusos liberados? Fuera como fuese, aquel muro de gente se movía, y todos se dirigían directamente hacia nosotros. Mis soldados se refugiaron en los ventisqueros y se quedaron mirando lo que a todos nos parecía un producto de la imaginación. ¿Qué se suponía que debía hacer? Todo nuestro armamento consistía en una ametralladora. Aparte de eso no teníamos más que carabinas, unos pocos fusiles de asalto y el resto de nuestras armas personales diseñadas para el combate cuerpo a cuerpo. Además, había 0,8 pistolas y unas cuantas granadas de mano, a las que llamábamos bolas. Imagínense lo que habría pasado si hubiéramos tenido siquiera una de esas legendarias MG-42 de las que tantas cosas increíbles hemos oído hablar. Entonces todo estaría claro, dejemos que se acerquen a menos de 200 metros, y entonces, fuego con blancos autoseleccionables. Sin embargo, decidí abrir fuego lo antes posible. Cuando abrimos fuego, todavía había unos 800 metros entre nosotros y ese muro de gente. No tenía más de 150 hombres conmigo, y todos disparamos indiscriminadamente. La mayoría de mis subordinados no podían mover los cerrojos de sus fusiles, que estaban congelados. La ametralladora seguía dando largas, una tras otra. Era terco como un burro. Queriendo dar ejemplo a mis subordinados, cogí también una carabina, y tampoco pude accionar el cerrojo. Todo parecía ir en nuestra contra. Por fin hemos llegado. La ametralladora escupió una ráfaga de disparos. BR, 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 BR. Solo de 15 a 20 disparos, luego se negó a disparar de nuevo. Sin embargo funcionó, porque el muro viviente ya no estaba en pie, sino en barbecho. Todavía nos separaban unos 600 metros. Algunos disparos desde nuestro lado mostraron que este estado de cosas permanecería sin cambios durante varias horas más. Envié a Nemetz a la retaguardia, ordenándole que corriera como un galgo. Debía olfatear dónde estaba el cuartel general más cercano y contarlo todo allí. Y tuvo suerte. Al cabo de un buen rato, un proyectil de un Nebelwerfer, mortero cohete de 6 cañones, cayó cerca de los rusos. El disparo no fue certero y no dañó al enemigo. Pero como todavía era de día, los rusos no se movieron. Mis camaradas estaban completamente agotados. De vez en cuando me acercaba a uno u otro grupo de soldados y les instaba a que estuvieran atentos a los signos de congelación de los demás. Yo podía moverme sin obstáculos, porque por alguna razón los rusos aún no habían disparado ni un solo tiro. Algunos de nuestros compañeros se tumbaron junto a nosotros en el suelo y se dispusieron a dormir. Habían tenido demasiadas pruebas. Yo también luchaba contra la irresistible necesidad de dormir. Chicos, aguantad un poco más, hasta que oscurezca. Entonces pasaremos a nuevas posiciones y podréis dormir un poco. Sacudí a uno de los que habían caído al suelo. Cayó y no volvió a moverse. Mis camaradas me miraron en silencio. Algunos ya no entendían lo que les decía. Algunos tenían manchas blancas claramente visibles en la cara. Cuando se dieron cuenta, cogieron un puñado de nieve y se lo frotaron en la mancha. Finalmente, oscureció. Di la orden de seguir adelante. La figura de alguien estaba siendo apartada. El soldado solo podía murmurar: «Dejadme en paz, dejadme dormir. Por el amor de Dios, te vas a congelar y no puedo cargar contigo. Contrólate. Estoy cansado, déjame dormir». Seguimos adelante. 2 hijos de nuestro país quedaron al margen. Cumplieron con su deber hasta el final. Y al final, el frío se llevó sus vidas. Cuando pensé en esas muertes, me di cuenta de que morir congelado fue una muerte misericordiosa. Te cansas tanto que lo único que quieres es dormir, sumergirte en un sueño eterno donde todo sea igual de bueno para todos. Caminamos por la nieve los últimos 100 metros hasta llegar al río Orlovka. Luego caminamos por su orilla. Para alivio de todos, había un camino bien transitado. Esto nos permitió concluir que ya había sido utilizado hoy por nuestros camaradas de otras unidades en retirada. Pero ahora no había ni un alma. Todos estábamos terriblemente agotados,
pero aún así teníamos que continuar hacia la ciudad hasta llegar a nuestro destino en Espada Mojada. Este era nuestro destino. Pasaron otras 2 horas antes de que lo viéramos, aunque la idea de que pronto podríamos ponernos cómodos junto a la estufa nos animó a cada uno de nosotros. Y por fin llegamos. Nos encontramos con un centinela que me indicó el camino hacia el puesto de mando de su compañía, donde estaba su comandante. Di instrucciones al teniente Augst y al Feldfebel-Kupal para que calentaran a los hombres en el refugio más cercano antes de hacer nada más. Casi podría considerarse un milagro. Vagamos durante un día entero, una noche, luego otro día, antes de que al anochecer hubiéramos cubierto una distancia que en circunstancias normales podría haberse recorrido en un día de marcha. Y todo esto sin poder calentarnos, prácticamente sin comida. Y en tales condiciones perdimos solo a 2 de nuestros camaradas, que murieron de frío. Junto con la sección de control de la compañía, me dirigí al puesto de mando, como me había indicado el centinela. El puesto de mando se encontraba a media colina, en el lado oriental del barranco. Aunque el foso donde se encontraba estaba mal caldeado, nos sentimos como si de repente hubiéramos llegado del Ártico a un lugar con clima tropical. Últimos días. 24 de enero, 1 de febrero de 1943. 24 de enero. El comandante de la compañía, Oberleutnant Jensen, tenía a su disposición una multitud apiñada, al igual que yo. Él y su unidad pertenecían a la 60ª División Motorizada. Nos estaban esperando para que esta unidad pudiera dirigirse a otra posición en la ciudad. Jensen me dijo que no había habido contacto con el enemigo en este sector de la ciudad. Sin embargo, se esperaba que ocurriera al día siguiente, 25 de enero. El Oberleutnant me informó además de que estas posiciones habían servido en el pasado como cuarteles de verano para unidades de retaguardia y que no resistirían el fuego de la artillería pesada. Mientras habíamos estado luchando hacia el este durante todo el verano, estos refugios habían cumplido su función como fortificaciones de retaguardia, pero ahora que estábamos manteniendo nuestras defensas hacia el oeste y el norte, se habían convertido de repente en posiciones de vanguardia, al ser una zona abierta por todos lados. Para el enemigo aquí las puertas estaban abiertas desde todas las direcciones, de modo que si decidía atacarnos durante el día quedaríamos atrapados como en una ratonera. Si se encendían fuegos durante el día, también delatarían nuestra ubicación al enemigo, y eso significaría el fin de todos nuestros escondites. El Oberleutnant Jensen también informó de que hacía 2 días que no tenía contacto con sus vecinos de la derecha, porque los soldados de esa sección se habían adentrado más en la ciudad. En cualquier caso, eran una mezcolanza de diferentes ramas del ejército y una mezcla de diferentes uniformes. Le pedí a Jensen que no adelantara a su compañía hasta por la mañana, ya que era imperativo que todos durmiéramos un poco. Accedió. Poco después todos caímos en un sueño profundo, casi de hombre muerto. 25 de enero. 6 de la mañana. El teniente Jensen y su compañía abandonaron sus posiciones. Afuera reinaba la calma. Junto con Pavellec, Augst y Kupal inspeccionamos cuidadosamente nuestra sección. En el flanco derecho encontramos un pequeño agujero donde se había construido un gran refugio. No era conveniente para una batalla defensiva, ya que no había vista del campo de batalla. Los compañeros que no podían participar en la batalla fueron colocados allí. Los cuidaban el ordenanza, el suboficial Paul, y 2 de sus subordinados. Todas las demás posiciones estaban justo en el frente, algunas un poco más arriba en la ladera, sobre el fondo del valle, y otras más abajo, cerca del arroyo. Augst y Kupal recibieron sus sectores de defensa asignados. Augst se situó a mi derecha y Kupal a mi izquierda. Decidí que mi puesto de mando estaría situado justo en el punto en el que el borde frontal gira hacia el sur casi en ángulo recto. Sin embargo, desde aquí podría ver todo el emplazamiento, lo cual era muy importante para mí. La mayoría de los soldados de mi compañía actual no tenían experiencia de combate y se habían unido a nosotros pocos días antes. Todos estábamos en mala forma física. Los pocos en los que podía confiar plenamente eran 12 o 15 soldados de nuestro antiguo pelotón, nativos de Silesia y algunos alemanes de los Sudetes. Los mantuve cerca de mí, en 2 refugios situados a derecha e izquierda de mi puesto de mando.
Si en las horas siguientes aparecían los rusos, no podíamos dejarnos ver a la luz del día, sino que nos limitaríamos a vigilarlos a cubierto. Al oscurecer, sin embargo, se apostaron centinelas por toda la zona para impedir que el enemigo se filtrara inadvertidamente en las profundidades de nuestras posiciones y para hacer sonar la alarma de inmediato. Fue entonces cuando puse en acción a mi brigada de bomberos. Estos hombres estaban en alerta constante, pero todos fueron relevados de sus guardias. Los soldados apostados a mi derecha tenían nuestra única ametralladora. El día estaba helado y despejado. Ordené a mis subordinados que equiparan una posición derrumbada de 80 centímetros de grosor y 1 metro de altura entre el muro de madera y el lugar donde descansaban, y que prolongaran el muro desde el interior hasta la salida. Las tablas para ello las cogimos de las paredes traseras de los barracones. Nos esforzamos por excavar más profundamente en la ladera detrás de esta posición. Utilizamos la tierra obtenida durante la excavación, afortunadamente, aquí el suelo era arenoso, para rellenar con ella el muro situado detrás de las tablas. La primera capa de tierra estaba helada, pero luego cavar se hizo más fácil. Así, creamos una travesía en la trinchera, que debía protegernos del fuego directo de ametralladoras y fusiles. Pequeñas troneras permitían a los soldados disparar de pie. Teníamos que conservar la munición, por lo que ordené disparar solo como último recurso. Marek restableció el contacto con el cuartel general del Hauptmann Krause. Nemetz y otros 2 soldados que yo había enviado allí con el contenido del contenedor volcado regresaron con él. Se extendió una línea de comunicación a mi puesto con el comandante de nuestra sección de defensa. La zona frente a nosotros estaba bajo vigilancia constante. 2 riachuelos que desaguaban justo delante de mi puesto de mando y que, como todo a su alrededor, se habían congelado, se encontraban a solo 5 metros por debajo de nosotros. Podíamos disparar eficazmente desde nuestras posiciones a una distancia de 200 metros en dirección oeste hacia la colina situada detrás del barranco. Hacia el suroeste, a lo largo de la llanura cerca de Gorodische, podía ver a unos 150 metros, más allá la vista estaba bloqueada por una pendiente empinada. Hacia el sur, en dirección a Mokro y Mechetka, mi visión se limitaba a 200 metros. Pasó el día y el enemigo no dio señales de vida. 26 de enero. Temprano por la mañana, cuando todavía estaba oscuro, mis espías, Hauptfeldwebel, nos enviaron comida. Recibimos 100 gramos de pan cada uno, pero solo para los que oficialmente formaban parte de la primera compañía, que contaba con 24 hombres. Cada uno de ellos recibió 2 latas de Coca-Cola. Había un trocito de chocolate redondo de 25 gramos para 6 hombres. Los 5 gramos de grasa que correspondían a cada hombre iban a parar a la olla común de la cocina de campaña, y por fin aparecieron algunas motas de grasa en la superficie de la sopa líquida. Pero seguía siendo la misma sopa aguada con trozos molidos de carne de caballo hervida. ¿Quién iba a ocuparse del abastecimiento de los restantes miembros de mi compañía, los que se habían unido a ella durante los últimos días? No lo sabía. Lo único que podía hacer por ellos era llamar al Hauptmann Krause y pedirle que se ocupara de ellos. No tenía ni idea de dónde se encontraban Biggie y la cocina de campaña. Tampoco sabía dónde estaba el puesto de mando de las unidades de nuestra sección. Dependíamos totalmente para los suministros de nuestros camaradas que se habían refugiado en madrigueras en algún lugar de las ruinas de la ciudad detrás de nosotros. Los primeros rusos aparecieron cerca del mediodía. Vestidos con camuflaje blanco, se pusieron abiertamente en posición de firmes y miraron atentamente a su alrededor. Luego descendieron por la ladera opuesta. El grupo estaba formado por 12 soldados. Todos permanecimos tranquilos. Pavellek, Nemetz y yo nos colocamos detrás del travesaño de la trinchera y observamos cómo se acercaban a nosotros. Todavía estábamos a unos 150 metros del enemigo. Zusko, tú encárgate de los de delante, Nemetz, tú de los de la derecha, y yo de los de la izquierda. Apunten con cuidado al centro de la pieza. El marcador debe abrirse desde el primer disparo. Luego apunten a los que están directamente detrás del blanco anterior. Luego dejen de disparar y esperen nuevas instrucciones. Traten de coordinar su fuego lo más posible. Nuestras armas se mantienen en buen estado. ¿Están listos?
¿Listos? Fuego. 3 disparos de fusil rompieron el silencio de nuestro escondite. 3 soldados que se habían adelantado a los demás del grupo que se acercaba a nosotros fueron alcanzados y se agacharon en la nieve. Los demás se tiraron inmediatamente al suelo, pero todos hicieron buen blanco en la ladera que teníamos delante. Rápidamente tiramos de nuestros pernos. Siguiente. ¿Preparados? Fuego. Nuestros rifles volvieron a ondular brevemente, y de nuevo todos dimos en el blanco. Los restos del grupo enemigo volvieron corriendo detrás de la colina lo más rápido posible. Así que estábamos de nuevo en contacto con el enemigo. El enemigo sabía ahora que los alemanes, como nos llamaban, mantenían defensas en esta zona. A partir de entonces sería más cauteloso, porque le habíamos hecho ver que seguíamos en guardia. Informé del incidente por teléfono. Lo importante era que solo efectuamos algunos disparos aislados, con lo que no revelamos nuestras posiciones al enemigo. Estaba seguro de que el enemigo no nos haría esperar mucho por una respuesta. Pocos segundos después oímos las primeras explosiones de minas y proyectiles. En su mayoría cayeron a unos cientos de metros detrás de nosotros, como era el caso de los proyectiles de artillería, o un poco más cerca en el caso de los proyectiles de mortero. Los yanquis aún no habían detectado nuestras posiciones. Eso sería malo para nosotros. Miré atentamente con los prismáticos el terreno que se extendía ante mí. Era muy fatigoso para mis ojos buscar constantemente al enemigo en la blancura resplandeciente. Varias veces pensé erróneamente que había logrado divisar algo. Pronto desvié la mirada hacia nuestra posición para ver si había cambiado algo. Y entonces noté algún movimiento. Era difícil ver aquella figura en la nieve porque también era blanca. Ese algo avanzaba por la nieve entre los soldados muertos a sacudidas de pocos centímetros. Bajé los prismáticos e intenté verlo a simple vista. Y he aquí que lo encontré de nuevo. Sin apartar los ojos del objetivo, cogí la carabina, apunté a quemarropa, aparté la vista y volví a mirar por la mirilla. Tuve que calcular mi punto de mira antes de disparar. Después de todo, solo podía ver la cara del soldado enemigo en la nieve, que destacaba como un borrón más oscuro. Pero ahora era muy fácil acertarle. Me preparé para disparar de nuevo, colocándome detrás del travesaño, que había demostrado su utilidad cuando habíamos abatido aquí al primer enemigo. Me pareció una eternidad antes de atreverme a arriesgarme a disparar. Entonces apreté el gatillo lentamente, y mi bala puso fin al movimiento de la mancha oscura que tenía delante. No hubo más señales del enemigo hasta el anochecer. Envié centinelas al perímetro exterior que debían dar la alarma inmediatamente si se descubría algo sospechoso. El teniente August informó de que a su derecha había un enorme agujero en la línea del frente, desocupado por nuestras tropas. Se encendió un fuego en la estufa y ahora al menos había algo de calor en el búnker por la noche. Di instrucciones a los jefes de pelotón para que conservaran la leña y la quemaran solo cuando fuera necesario. Biggie volvió a enviar sopa y 100 gramos de pan por persona. Esta vez enviaron solo una lata de Coca-Cola. Nos enviaron hombres de comunicaciones porque la línea había sido dañada por el fuego de artillería. Era poco antes de medianoche. Fuera nevaba. De repente, uno de los centinelas dio la alarma: «Vienen los rusos». Este grito nos golpeó como una descarga eléctrica. Cogimos nuestros fusiles y nos pusimos los cascos. El tiempo dejó de existir para nosotros. Justo al lado de mi posición había disparos. Estallaban granadas de mano. Aquí y allá la metralla y las balas rebotaban con un chirrido. El enemigo había cruzado el torrente y ahora asaltaba la última pendiente. Mis camaradas se defendieron desesperadamente, incluso los hombres fuera de servicio entraron en posición, y también dispararon al enemigo. Herr Hauptmann. Mire allí. Ya están en nuestra retaguardia. Un breve vistazo hacia atrás confirmó que Pavellek no se equivocaba. 6 rusos corrían por la ladera detrás de nuestras posiciones. Seguían pensando que nadie podía verlos.
La última ametralladora con cargador de tambor se colocó justo en la primera línea y abrió fuego contra los rusos que se abalanzaban sobre nosotros. De un salto me acerqué a los ametralladores, les arrebaté la ametralladora y grité: «Zuzko, por aquí». Me entendió enseguida y se echó la ametralladora a los hombros, sujetándola firmemente por los bípodes, y pronto sonó la primera línea de puntería. Rat-ta-ta-ta, y otra vez, rat-ta-ta-ta. Los enemigos estaban cayendo. Vi que uno de ellos seguía corriendo, y el resto yacía muerto. Ahora giramos 180 grados alrededor de nuestro eje y golpeamos una línea cuesta abajo. Vamos, vamos. Estaba claro que los íbanos no se lo esperaban. Los que aún podían correr desaparecieron tan repentinamente como habían aparecido. Cuando tuve la certeza de que el peligro había pasado, autoricé a todos los centinelas a volver a sus escondites. Tuvimos 8 heridos y 2 muertos. Los heridos fueron llevados al refugio médico al suboficial Paul. Los 2 muertos fueron puestos en un pequeño foso vacío, que nadie usó. Pavellec, Nemetz y otros 2 intentaron contar cuántos atacantes había delante y en nuestra retaguardia. También se les encomendó la tarea de traer aquí todas las armas y municiones de los soldados enemigos que habían muerto. Cuando regresaron, Pavellec informó: 8 rusos yacen cerca del arroyo. Llevamos allí 4 fusiles automáticos con munición, 4 rifles y 6 granadas de mano. En cuanto a la comida, solo tienen unas migas de pan en sus bolsas de lona y algo de mazorca. Pronto regresó también Nemetz. 5 muertos en la ladera por encima de nosotros, a unos 20 a 30 metros de distancia. Llevábamos 3 fusiles automáticos, 2 rifles, munición y 4 granadas de mano, un par de migas de pan y algo de tabaco. Las armas, la munición, el pan rallado y el tabaco se repartieron entre los pelotones. Me aseguré de que todos recibieran su parte. Era más bien un gesto simbólico, pero no quería que nadie se quedara fuera. Siguiendo las órdenes, mis hombres dejaron a los rusos muertos en la misma posición en la que los encontraron. A la luz del día, los rusos no deberían poder extraer ninguna información sobre nuestra ubicación. Pavellec nos dijo que uno de los soldados enemigos, tendido frente a la línea del frente junto al arroyo, estaba malherido. Nos suplicó ayuda en ruso. «Camarada, tú también tienes madre. ¿Ayudadme?» Pavellec apretó los dientes. «Es una guerra sucia. ¿Qué podía hacer yo para ayudarle? Nosotros mismos estamos acabados, y no sé qué hacer ni siquiera con nuestros propios heridos». Entendía muy bien a mi Zuzko. Estos hombres habían sido enviados con la tarea de acabar con nosotros en la batalla. Lo quisieran o no, no tenían elección aquí, ni nosotros, ni ningún otro soldado en esta tierra. Un encuentro entre soldados en combate cuerpo a cuerpo en barrios urbanos suele acabar en muerte. Pero cuando hablas con tu adversario percibido, descubres que tu sentido de humanidad hacia los demás no ha muerto en ti. Sientes simpatía en tu alma por las criaturas humanas, compasión por ellas. A cualquiera le gustaría ayudarles, pero no puede hacerlo porque el deber hacia los propios camaradas no se lo permite. Intenté imaginarme en el lugar de mis adversarios. No hacía falta mucha imaginación para darse cuenta de que la curva donde se encontraba mi puesto de mando era una marca importante en el terreno para la defensa. El enemigo había determinado correctamente que este era el punto más importante para los defensores. Los 7 hombres que había perdido muertos en los últimos días indicaban que los que lo defendían no tenían intención de cederlo sin luchar. Así que por la noche, con 2 grupos de asalto, intentó lograr lo que no había conseguido durante el día, el primer grupo avanzando a lo largo del frente, desviando nuestra atención, mientras el segundo se infiltraba por la zona desocupada de la derecha. Y este plan estuvo a punto de tener éxito, de no haber sido por Pavellec, ese buen tipo, que detectó al enemigo en el último momento. Cuando se restableció la comunicación telefónica con el cuartel general del Hauptmann Krause, informé de un ataque nocturno por sorpresa y de una batalla exitosa en la defensa. 27 de enero. El resto de la noche transcurrió sin incidentes. Los centinelas volvieron a sus puestos después del amanecer. Las luces estaban apagadas.
nada hacía pensar que en aquellos refugios inadecuados los soldados alemanes hubieran organizado posiciones defensivas, soldados que pensaban con el corazón encogido en su futuro, pero que estaban dispuestos a defenderse hasta el final. De vez en cuando nos turnábamos en los puestos de observación. La preocupación de que nos tomaran por sorpresa me mantuvo despierto durante largos periodos de tiempo. Sabía que mis subordinados me observaban, por lo que no podía dar muestras de debilidad. Mi sentido de la responsabilidad me mantenía en pie y me daba fuerzas para no caer en la desesperación. Pasé la mayor parte del tiempo con los 2 centinelas observando el terreno que tenía delante con prismáticos. Conté los soldados muertos que nos habían atacado. Eran 15, y 5 más yacían en la ladera detrás de nosotros, para un total de 20 cadáveres. La artillería y los morteros comenzaron de nuevo su concierto. Pronto se interrumpió de nuevo la comunicación por teléfono de campaña. Como ayer, ahora estábamos completamente solos. Poco antes del mediodía fuimos atacados con cañones antitanque desde Gorodistch. Los disparos iban dirigidos a lo largo de la línea defensiva en las tierras bajas. No respondimos para no rebelarnos. De repente las balas destinadas a nuestro puesto de mando empezaron a impactar y a quedarse atascadas en el travesaño de la trinchera. Del lado del Gulka Gorodistcha aparecieron soldados. Intentaron bombardearnos. Pero mis soldados conocían la orden de ayer, disparar solo como último recurso. 3 disparos de mi fusil dieron en el blanco y obligaron a los demás a retroceder. Los rusos solo podían adivinar de dónde procedían los disparos. Estábamos en estado de alerta total, escudriñando constantemente el terreno con la mirada. Durante el día el fuego de artillería enemigo era intenso, pero no dirigido. Así que el enemigo seguía sin saber exactamente dónde nos escondíamos. No creía que nuestro escondite pudiera resistir un impacto directo. La mejor protección contra los proyectiles la proporcionaba la parte del refugio con un travesaño a lo largo del frente, que habíamos excavado especialmente para este fin. Al oscurecer, los centinelas fueron a sus puestos. Desde mi posición era casi imposible observar a grandes distancias a causa de la nieve. Volvimos a hacer fuego en nuestras estufas improvisadas. Cuando la temperatura exterior se mantiene a unos 30 grados bajo cero, los refugios se enfrían rápidamente durante el día. Como no podíamos salir de ellos, pronto pasamos mucho frío. Sin embargo, estos refugios eran vitales para nosotros, pues sin ellos habríamos quedado completamente indefensos y a merced de las inclemencias del tiempo. Sin nuestros refugios, ya no podíamos ofrecer la más mínima resistencia al enemigo. Hoy hemos tenido un día de luto. Durante el bombardeo de los cañones antitanque a mediodía, un Oberfreyer que estaba en el refugio a mi derecha fue herido mortalmente por la metralla. Había servido en la 8ª compañía de mi antiguo regimiento. Pavellec y yo fuimos a despedirnos de nuestro valiente camarada. La helada había dejado el cuerpo del muerto rígido como una piedra. Lo dejamos tendido junto a la traversa de la trinchera. 28 de enero. Les dije a los soldados que al día siguiente volvería temprano y me quedaría todo el día. Luego recorrimos los refugios que quedaban, o mejor dicho, las trincheras. Apenas hablamos. Cada uno se daba cuenta de la gravedad de nuestra situación. Si al menos pudiera mendigar comida suficiente para mis agotados camaradas. Cumplieron con su deber sin rechistar. Cuando volvimos a mi puesto de mando, resultó que nuestras supuestas raciones también habían llegado allí hacía poco. Esta vez nos dieron una hogaza y media de pan para 23 hombres, medio cartón de Coca-Cola y caldo caliente con unos trozos de carne de caballo flotando en él. Aún no estaba claro cuándo llegaría la comida para otros más de 100 soldados bajo mi mando. Al parecer, los servicios de retaguardia no habían organizado hasta entonces el abastecimiento de todas las unidades. La cantidad y calidad de la comida para todos era la misma. En cualquier caso, dividimos ordenadamente nuestras escasas raciones. Los soldados de los pelotones que nos habían entregado la comida se marcharon a sus casas. Estaba a punto de tragarme la primera cucharada de caldo, cuando apareció en mi refugio un Oberfreyer. Lo reconocí enseguida como un viejo soldado de nuestro antiguo regimiento.
Tenía mucho peor aspecto que la mayoría de mis soldados. Herr Hauptmann, soy el Oberleutnant Ubner, antiguo ordenanza del Oberleutnant Boge. ¿Se acuerda de mí? Sí, te recuerdo. ¿Qué hace usted aquí? Herr Hauptmann, llevo 5 días sin comer nada. ¿Cómo ha podido pasar esto? Me hirieron y fui a un hospital de la ciudad. Pero estaba desesperadamente abarrotado. Me dijeron que buscara mi unidad y volviera allí, ya que no tenían nada que darme de comer. Así lo hice y pregunté en todas partes cómo llegar, pero en ningún sitio me daban nada de comer. En todas partes era la misma historia: lo siento, no tenemos nada que comer. Y por fin hoy encontré mi unidad aquí. Pero tampoco teníamos que comer, respondió Pavellec por mí. No puedes dejar que pase hambre. Eran los sollozos de un hombre al borde de la locura. No puedo olvidar aquella mirada demacrada, aquel rostro manchado de lágrimas, aquella desesperación. No podía tragarme la sopa en presencia de mi camarada. Toma mi sopa, no tenemos otra cosa. Te quedarás con nosotros e irás al pelotón de Dittner. Hübner empezó a tragar la sopa con avidez. Dios mío. Amigo, no tengas tanta prisa. No hay nada más hasta mañana por la noche. Trata de prolongar el placer. Pavellec advirtió a nuestro camarada que comiera despacio y con cuidado. En la noche del 28 de enero, el enemigo nos dejó en paz. El cuartel general de nuestra sección ya no intentó restablecer la línea de comunicación. Los proyectiles enemigos la dejaban fuera de servicio con tanta frecuencia que era inútil intentar restablecerla cada vez. A este respecto, Marek acudió a mí para su informe diario. Su tarea ahora era mantener la comunicación entre el cuartel general del Hauptmann Krause y yo. La comunicación entre nosotros y el cuartel general del Hauptmann Krause, al igual que antes, corría a cargo de Nemetz. Antes de que se retiraran los centinelas exteriores, me dirigí al foso situado a la derecha de nuestro puesto de mando. Allí estaba el grupo de Dittner, formado por 5 veteranos de nuestra compañía y otros 3 soldados de la antigua 8ª compañía de ametralladoras con la última ametralladora MG-34 que solo podía usarse como arma de mano. Todas las demás armas las habíamos reparado lo mejor que pudimos en los últimos días. Las armas capturadas a los rusos muertos también fueron preparadas para el combate. En este refugio, el techo era mucho más bajo que en mi puesto de mando. Los soldados no podían enderezarse en él. El paso a lo largo del frente no era tan alto como cerca del puesto de mando. Así que mis compañeros cavaron una trinchera de 30 a 50 centímetros de profundidad justo detrás para protegerse mejor del fuego enemigo. La ametralladora estaba colocada de modo que se pudiera disparar en cualquier momento. Como ayer, lo principal en mi actividad era la vigilancia. Nadie relevaba al grupo del deber de observación. De vez en cuando me sustituía Dittner. Nuestro recién llegado Ubner se acomodó. Volvía a estar entre sus compatriotas silesianos, lo que le hacía sentirse casi como en casa. No teníamos suficiente calzado de invierno en la compañía. Por lo tanto, era necesario que al menos los centinelas que estaban de guardia nocturna estuvieran equipados con ese tipo de calzado. Por eso llevé botas de cordones durante varios días, aunque eran 2 tallas más grandes para mí. Una vez, cuando me quejé del estado de mis zapatos, alguien del pelotón me dijo: Herr Hauptmann, tengo un forro de fieltro que me sobró de una caja de óptica. La caja se quemó hace mucho tiempo, pero el fieltro puede servir para hacer 2 plantillas interiores. Ahora estaba de pie con los 2 pies sobre la almohadilla de fieltro. Era más que cómodo. Puse las plantillas de fieltro recién hechas en mis zapatos, lo que los hizo más cálidos. Mientras vigilaba, contaba constantemente los cadáveres para darme cuenta a tiempo si algo cambiaba en ellos. Teníamos que suponer que el enemigo podría recurrir a cualquiera de los trucos conocidos. El puesto de observación donde me encontraba ahora ofrecía una vista algo más amplia hacia la izquierda. Como ayer, podía oír el estruendo de las armas pesadas del enemigo. Hoy, para variar, nuestras posiciones estaban siendo tratadas, como oblicuamente, con fuego de ametralladora. Como siempre, no respondimos y solo aumentamos nuestra atención en observación.
Hoy solo disparé mi fusil 2 veces. Nuestro número de muertos aumentaba constantemente. Apilamos a nuestros camaradas muertos en la trinchera delantera, en su esquina más alejada, cerca de la travesía. El poco calor que daban nuestras estufas no llegaba hasta allí. Allí yacían, endurecidos, y sus cadáveres no podían ser tocados por la descomposición. Cuando oscureció, regresé a mi puesto de mando. El suministro de alimentos se deterioraba día a día. El 23 de enero perdimos el último aeródromo. Los pocos contenedores de suministros lanzados por los aviones de la Luftwaffe sobre la ciudad llegaban de forma irregular, y eran muy inferiores a lo necesario para proporcionar una alimentación adecuada. Naturalmente, esta mala situación no contribuyó a levantar la moral. La sensación de impotencia, de incertidumbre sobre lo que nos depararía el futuro, fomentaba una determinación desafiante. Queríamos vender nuestras vidas lo más caro posible. Los camaradas que llevaban comida a sus pelotones casi nunca decían nada mientras se alejaban con míseras raciones. Aquella noche nos dieron 1,5 barras de pan, una caja de Coca-Cola y sopa líquida. Y eso fue todo lo que nos dieron para saciar el hambre de 23 hombres adultos. Después de tragarme mi pequeña ración, hice una inspección, empezando por el puesto de la izquierda. Allí el Feldfebel-Kupal me informó de que todo estaba en orden. Después me dirigí al flanco derecho donde el teniente Augst me informó de que algunos soldados tenían piojos. No me sorprendió porque hacía mucho tiempo que no llevábamos uniforme. Incluso el ganado se mantiene en mejores condiciones en casa. En el camino de vuelta visité a los heridos y enfermos graves en el refugio médico. El suboficial Paul y sus 2 ayudantes hicieron lo que pudieron, pero seguía siendo demasiado poco. Lo que vi fue un lugar de graves sufrimientos. Allí yacían 30 de nuestros camaradas, algunos malheridos y otros gravemente enfermos. El aire de la habitación desprendía un olor a pus, excrementos y orina. Intenté encontrar algunas palabras para animar a los presentes. Fue muy difícil. Una vez fuera, respiré profundamente el aire fresco, casi helado. Ojalá pudiera hacer algo para ayudar. Estábamos mucho mejor, aún podíamos movernos y luchar. Aunque estábamos al borde del agotamiento por la desnutrición, estos pobres hombres no estaban mejor alimentados que nosotros. Además, tenían que lidiar con el dolor físico, así como con todos nuestros problemas mentales comunes que se acumulaban y acumulaban. Nosotros, los combatientes que cumplíamos con nuestro deber, no teníamos mucho tiempo para pensar. Si alguien estaba fuera de combate, enseguida tenía mucho tiempo para reflexionar. Durante toda la noche hubo una animada actividad en el bando enemigo. Podíamos oírlo todo como si estuviéramos en medio de nuestros enemigos. En el aire seco y helado el ruido viajaba especialmente lejos. Ahora los íbanos ni siquiera se molestaban en bajar la voz. Se oían incluso retazos de conversación. Estábamos constantemente en alerta y preparándonos para el final. 29 de enero. En la mañana del 29 de enero, toda nuestra sección del frente estaba de nuevo ante mí. Durante la noche no había ocurrido nada. Sin embargo, sentí que el final estaba cerca. Probablemente mis camaradas tenían la misma sensación, pero no hablábamos de ello en voz alta. Teníamos una tarea por delante y debíamos cumplirla. Marek me informó de que durante la última noche el enemigo había atacado al norte y al sur de nosotros con armas pesadas y tanques. Nuestras pérdidas allí fueron muy elevadas, pero a costa de esfuerzos sobrehumanos los últimos camaradas que nos quedaban consiguieron repeler los golpes. Nadie habló de rendición. Esa cuestión no nos preocupaba. Allá arriba pueden decidir si hacer esto o aquello, porque sobre ellos recae todo el peso de la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Tenía los ojos cansados de tanto observar con prismáticos. Como queriendo darme una lección, volví a contar, no recuerdo qué vez, los cadáveres de los enemigos muertos a nuestro alrededor y en el frente que teníamos delante. Eran 23. Un solo tanque habría bastado para hacer saltar por los aires la frontera que defendíamos desesperadamente. En cambio, nuestros adversarios, perdiendo el tiempo, enviaban una y otra vez infantería contra nosotros.
No tenían prisa por aprovechar su oportunidad. Pero a la larga, era poco probable que sirviera de algo. Un puñado de soldados que aún luchan no significa nada a estas alturas de la batalla. El otrora orgulloso y victorioso ejército seguía resistiendo, pero todos sentían que ya había terminado. Los rusos se dejaron estancar de la misma manera, porque en mi sección no pasó nada el 29 de enero. No sabíamos cómo estaban las cosas en otras zonas, sobre todo en la caldera sur, donde estaba nuestro comandante Paules, no sabíamos si allí seguían aguantando la defensa. Nuestras raciones se redujeron de nuevo. Se envió una barra de pan y 3/4 de cartón de Coca-Cola para 23 hombres. Solo se siguió enviando caldo caliente en las mismas cantidades porque todavía había mucha nieve derretida. Pero ahora teníamos que esforzarnos para encontrar allí motas de grasa y trozos de carne de caballo. Mis soldados no me guardaban rencor. Seguían con sus tareas sin reproches, porque veían que yo también hacía lo que podía y no destacaba entre ellos. En aquellos últimos días, la camaradería no era solo una palabra para nosotros, la vivíamos de verdad. Creo que solo quien ha vivido una situación igual o parecida puede conocer el verdadero significado de las palabras camarada y camaradería. Cada persona mostró su propia esencia. Nada más importaba, ni el rango, ni las frases comunes vacías, ni el más mínimo beneficio. Solo la responsabilidad incondicional de una persona concreta hacia quienes le rodeaban. 30 de enero. Hoy, 30 de enero, el Tercer Reich celebra 10 años de existencia. Cuando se creó, yo solo tenía 14 años. Y participé en todo con entusiasmo y fe sincera. A los 18 años, me alisté voluntario en la infantería. Creía en el futuro de mi pueblo y sigo creyendo firmemente en él. Si nuestras acciones y sacrificios ayudaron a impedir que esa corriente roja llamada bolchevismo llegara a Europa y a sus pueblos, entonces estas acciones no fueron en vano. Espero que nuestro pueblo sobreviva a esta guerra. En este día memorable el enemigo decidió montar un espectáculo especial para nosotros. Por todas partes, hasta donde podía oír desde mi puesto de mando, llegaba el sonido del boom. Los más diversos calibres apuntaban a un solo objetivo, la caldera del norte. Y tampoco nos dejaron de lado. Debían de tener serias esperanzas de acabar con la caldera norte el día 30 de enero. Lo único que tenía que hacer era ver si mi compañía sufría alguna baja esa noche en este bautismo de fuego, para asegurarme de que sobrevivíamos a él. Teníamos claro que el enemigo había decidido aligerar su trabajo, después de haber hablado con nosotros, había dejado en el campo de batalla tantos cadáveres como le parecieron suficientes. Y, sin embargo, aún nos quedaba munición para jugar nuestra partidita. En cuanto a mí, estaba seguro de que me guardaría la última bala. Pero aún no había llegado el momento. 31 de enero. Resultó que el enemigo no había logrado ayer su objetivo. Marek informó de que las bajas eran numerosas, pero donde aún quedaban soldados alemanes, estos mantuvieron sus posiciones y rechazaron el ataque. Añadió, todo el mundo está en un estado de verdadero abatimiento. Y nosotros nos sentíamos igual. Marek tenía otra noticia, nuestro comandante fue ascendido a mariscal de campo. Además, anoche Goering se dirigió al pueblo alemán por radio y comparó nuestra batalla de Stalingrado con la que libró el rey Leónidas en las Termópilas. En mi opinión, la comparación fue de mal gusto, y me decepcionó nuestro Reichsmarschall. Luchamos todo lo que pudimos, pero nuestro mando superior ya nos había dado por perdidos. 1 de febrero. La noche pasó relativamente tranquila. Como de costumbre en los últimos días, me quedé en el puesto de observación y examiné la zona hasta donde podía ver. Me parecía que llevábamos aquí una eternidad. La patria, mi mujer, mis padres y todos mis seres queridos estaban tan lejos, y sin embargo, tan cerca. Hemos soportado todas estas pruebas interminables por su bien, y ahora tenemos la única opción de emprender nuestro último viaje con dignidad. Siempre y cuando no tengamos que esperar demasiado. En situaciones desesperadas, no hay nada más horrible que esperar. ¿De dónde puede venir el enemigo? ¿Por la retaguardia? ¿Desde todos los flancos? ¿Decidiría matarnos de hambre?
Todos estos pensamientos cruzaban mi mente una y otra vez. Por supuesto, eran pensamientos estúpidos. Soldado, apaga tu cerebro, chasquea los talones. Conseguí desterrar todos los malos pensamientos de mi cabeza. Era más fácil de soportar. Una vez más cayó la oscuridad, y una vez más no ocurrió nada en nuestro sector. No sabía cuánto tiempo más podrían resistir mis camaradas. ¿Cómo me las arreglaría para repartir media barra de pan entre 23 hombres? ¿Y qué hacer con un trozo de chocolate? El caldo se ha convertido más bien en una bebida caliente. Señor, que se acabe todo. Mientras estaba allí sentado, sumido en estos pensamientos, apareció Marek. Hauptmann, necesito llevarlo con el Hauptmann Krause inmediatamente. Esta posición tendrá que ser abandonada. Nemetz, prepárese para venir conmigo. Zusko, el teniente Augst tomará el mando de la compañía en mi ausencia. Vamos, Marek. Marek caminó en línea recta, por la pendiente, más allá de mi puesto de mando. Yo lo seguí. Nemetz cubría la retaguardia. Nuestro camino nos llevó a través de varios altos y bajos hacia las ruinas de las afueras de la ciudad. Memoricé algunas señales distintivas para no perderme a la vuelta. Al cabo de unos 15 minutos llegamos al puesto de mando de Hauptmann Krause. Su ayudante, el teniente Gerlach, seguía con él. Nos dimos la mano, saludándonos. Krause empezó a hablar. Hall, debemos retirarnos a una nueva línea defensiva. Las divisiones 60 motorizada y 24 Panzer adyacentes a nosotros ya no existen. Debemos aceptar el hecho de que ni a la izquierda ni a la derecha de la 16ª División Panzer está cubierta. Usted tomará el mando de los hombres restantes que todavía pueden luchar. Póngalos al día. Krause, ¿y los heridos y enfermos? Krause me miró seriamente y se encogió de hombros. Me quedé estupefacto. ¿Está diciendo que hay que abandonar a los que ya no pueden moverse? Ni hablar. Krause, le pido que envíe a Marek inmediatamente. El teniente Augst puede salir de su posición con todos nuestros hombres. Yo volveré al frente y me quedaré allí con los heridos. Confiaron en mí y cumplieron con su deber hasta el final. Y ahora, en las últimas horas de sus vidas, debemos dejarlos solos con el pensamiento, nos han abandonado, nos han dejado a nuestra suerte. ¿Esto es simplemente imposible para mí? Hall, lo entiendo. Adiós, y que Dios le bendiga. Nos dimos la mano y salí del búnker. El teniente Gerlach salió detrás de mí. Burt, ¿puedo hablar contigo un segundo? Sí, por supuesto, Walter. ¿Crees que deberíamos intentar abrirnos paso hacia el suroeste? De ninguna manera, Walter. ¿Oíste nuestra conversación con Krause? Sería un cerdo si abandonara a mis soldados heridos. Adiós, Walter. Tenía que darme prisa porque pronto amanecería y quería estar en primera línea para entonces. Nemetz me siguió. Quédate aquí, Nemetz, y espera al teniente Augst. Te ahorrarás muchas caminatas. Hauptmann, iré con usted. Como desee. A mitad de camino nos encontramos con el teniente Augst con soldados de la compañía. Rápidamente le conté la naturaleza del caso. Luego, acompañado por Marek, siguió su camino. Los soldados fueron uno por uno en silencio. En la retaguardia iban los soldados del mando de la compañía y los veteranos que me quedaban, en los que más confiaba. Pavellec se dio cuenta de que seguía caminando en dirección a las antiguas posiciones. Hauptmann, ¿a dónde va? Al frente a quedarme con los heridos. ¿Puedo ir con usted? ¿Yo también? ¿Yo también? Quien quiera puede venir conmigo. Cuando llegamos a un refugio lleno de heridos, comprobé que 12 de los hombres que estaban allí, entre ellos 3 médicos, aún podían valerse por sí mismos. Se colocó una bandera roja a la entrada del refugio para que el enemigo supiera que había heridos y enfermos dentro. Mis antiguas posiciones estaban a solo 100 metros. Puse un centinela para que nos avisara cuando aparecieran los rusos.
En la enfermería la situación era aún más triste que en mi última visita. El número de heridos y enfermos no había cambiado. Eran 39. A ninguno de ellos le quedaba esperanza y todos se habían despedido de la vida. Pero nadie se quejaba, y solo se oían gemidos de dolor cuando alguien tenía que darse la vuelta en los duros malecones. Cuando aparecí, los ojos de los soldados me miraron interrogantes. Camaradas, la compañía ha sido evacuada de sus posiciones y retirada a las afueras de la ciudad. Hemos vuelto con vosotros porque no queremos dejaros en apuros. Mientras podamos seguir luchando, no os pasará nada. Solo podemos esperar lo mejor. Sabéis, en casa miran a Stalingrado con preocupación y pena, los corazones de nuestros familiares están con nosotros ahora. Les doy las gracias en nombre de nuestro pueblo. Hemos cumplido con nuestro deber. Todo el mundo estaba en silencio, solo unos pocos lloraban en silencio. Me senté en un rincón y esperé a ver qué ocurría a continuación. Pavellec me dio 2 bolsas de lona con mis pertenencias. Luego sacó un trozo de carne de su bolsillo. ¿Qué era? Pierna de gato hervida. Atrapé un gato en nuestro banquillo. No sé de dónde salió. Estaba muy flaco, pero era mejor que nada. No tenía mucha carne. Le arranqué un poco y se la pasé a mis compañeros para que también comieran. Con mi uniforme de camuflaje era indistinguible de mis compañeros. Todavía tenía 2 granadas de huevo y una pistola P08 Purevelen. Llevaba 2 cargadores llenos y un cartucho más en el cañón. Es decir, 17 cartuchos. Si los rusos querían dar un trato inadecuado a mis camaradas heridos, tendría que librar aquí mi última batalla. En ese momento entraron en el foso el Oberzalmeister y el Hauptmann Michalis. En nuestra antigua división Michalis comandaba una batería de artillería. Así que esperamos hasta el último día en Stalingrado,